Bien chicos, muy buenas tardes. Les habla el profesor José Mauricio. Bienvenidos a este video preparado para los estudiantes de grado noveno en la asignatura de Ciencias Sociales. El tópico que vamos a abordar hoy es el republicanismo, un movimiento político de principios del siglo XX, y las características de la presidencia del conservador Carlos Eugenio Restrepo, presidente de Colombia entre 1910 y 1914. Para ello, abordaremos vamos a trabajar este tema en 4 partes diferentes. Primero, abordaremos qué es el republicanismo. Luego, hablaremos de cómo se dio la Asamblea Nacional Constituyente de 1910. Posteriormente, hablaremos de las características del gobierno de Carlos Eugenio Restrepo. Y finalmente, hablaremos de la organización de la geografía nacional que se dieron debido a las reformas constitucionales de la época. Teniendo en claro la manera como vamos a trabajar, empecemos. ¿Qué pasó en cuestiones políticas luego de la renuncia del presidente Rafael Reyes? Bueno, en 1909 se fundó la Unión Republicana, que es un movimiento político que congregó los opositores del gobierno de Rafael Reyes. Vamos a recordar que Rafael Reyes fue presidente de Colombia entre 1904 y 1909. Este señor, durante su mandato, se había ganado la enemistad de muchos conservadores al haber incluido a liberales en su gabinete, y también generó un fuerte rechazo por sus actitudes autoritarias y de tinte dictatorial, ya que entre muchísimas cosas que hizo, las más destacadas fue que cerró el Congreso porque estos no le quisieron aprobar sus propuestas. También invocó una Asamblea Nacional, la cual le dio poderes para tomar las decisiones económicas, políticas y sociales del país que necesitaban en ese momento. Esto generó una crisis política que llegó incluso a que se cometiera un atentado en su contra. Aparte de, la oposición que se presentó de los partidos políticos. Finalmente, el mandatario renunció a la presidencia en 1909 y en 1910 se impuso una nueva reforma constitucional. Los integrantes de la Unión Republicana eran tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador y consideraban que era muy importante crear un clima de cooperación entre las dos corrientes políticas hegemónicas de la época. ¿Qué reformas trajo la Asamblea Nacional de 1910? El militar Ramón González Valencia asumió la presidencia el 4 de agosto de 1909. Convocó nuevamente a una Asamblea Nacional para reformar la Constitución de 1886. Con esta se dieron garantías para que los liberales tuvieran participación en la rama legislativa y en la rama ejecutiva. También, entre otras cosas que se hicieron, fue que se redujo el periodo presidencial a 4 años y se prohibió la reelección inmediata. También se prohibió la pena de muerte y se estableció la elección popular directa del presidente. Allí se eligió al conservador Carlos Eugenio Restrepo como nuevo presidente de Colombia entre los años de 1910 y 1914. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la presidencia de Carlos Eugenio Restrepo? Carlos Eugenio Restrepo nació en Medellín el 12 de septiembre de 1867 y murió el 6 de julio de 1937. Fue un político, también fue abogado, fue periodista, fue escritor, fue empresario y militar también. Participó en la Guerra de los 1000 días y miembro del Partido Conservador. Fue un férreo opositor al gobierno de Rafael Reyes y se destacó como periodista y analista político. Una de las grandes preocupaciones que tenía este señor, Carlos Eugenio Restrepo, era buscar la modernización del país. Para esto, ¿qué hizo? Impulsó la inversión en infraestructura, intentó organizar las finanzas públicas e incentivó la creación de nuevas empresas.
En cuanto a la política nacional, propuso una reforma electoral para modernizar el Estado, pero estas propuestas no fueron acogidas por las élites conservadoras, que como reacción hicieron una fuerte oposición a su gobierno desde el Congreso. Para colmo de sus males, los liberales también se opusieron a su mandato, pues deseaban recuperar a sus integrantes que hacían parte de la Unión Republicana, este movimiento político que estábamos explicando antes. Este clima de oposición llevó a que el republicanismo fuera derrotado en las elecciones de 1914, en las cuales ganó el conservador José Vicente Concha, y de ahí en adelante el republicanismo desaparecería rápidamente a partir de estos acontecimientos. ¿Cuáles fueron las reformas que se hicieron a la geografía nacional con la reforma constitucional de 1910? Con las reformas constitucionales que se llevaron a cabo entre los años de 1905 y 1910, la organización territorial se modificó con la creación de nuevos departamentos que hasta el momento no existían. Por ejemplo, en la sección, aquí en esta parte, en la cual quedaba un departamento que se llamaba el Gran Cauca, se fraccionó en 3 nuevos departamentos, entre los cuales se nombró el nuevo departamento del Caldas, el nuevo departamento de Cauca y el nuevo departamento de Nariño. También en el sector del Santander, o Santander, el departamento que se conocía antes, se dividió en 2 y quedó en lo que conocemos de Norte Santander y Santander. Y también se crearon los departamentos de Atlántico y de Huila, que surgieron en este gobierno. Bien, chicos, con esta información pues estamos por terminar esta presentación. Espero que les haya servido para los ejercicios que venimos trabajando en clase. Agradezco a todos los que se hayan quedado para ver el video hasta el final y recuerden que nos vemos en el próximo video.